Hello preciosuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome to this English class. Recuerde que se pueden suscribir aquí abajito para que sigan recibiendo muchos más videos y pueden activar la campanita para que estén al tanto de todas las clases que vamos subiendo de inglés. Hoy vamos a ver un tema súper interesante que empezamos la clase pasada y es el tema de las tag questions o question tags, como también es conocido. Que recuerden que este tema o este tipo de preguntas las usamos al final de una declaración o de una afirmación o de un planteamiento. ¿Para qué? Para corroborar si la información o eso que estamos diciendo es correcto o para obtener información en caso de que no sea correcto. Por lo tanto, estas tag questions podemos decir que significan como esas preguntitas al final cuando decimos no, cierto, verdad o sí. Ya vamos a ver ejemplos sobre esto. Recuerden que para formular bien estas preguntas es súper importante conocer la estructura de la oración, ya que si la estructura de la oración está de forma afirmativa, por ejemplo, la tag question estaría de forma negativa y viceversa. Vamos con estos ejemplos usando el verbo to be. En este caso vamos a mirar cómo realizaríamos tag questions usando una oración en la que está el verbo to be incluido. No importa si este verbo to be está como verbo principal o como auxiliar, eso no importa. Entonces, recuerden que en el verbo to be tenemos tres conjugaciones que son am, is o are, las cuales están en presente y dependen del sujeto al que acompañan. Entonces, si en el planteamiento que estamos dando, la oración está con el verbo to be de forma afirmativa, ya sea am, is o are, pues las tag questions quedarían de la siguiente manera. Si yo en la oración digo, por ejemplo, I am, taratatán, la tag question sería aren't. Si yo en la oración tengo el verbo is, el verbo to be is, la tag question sería con isn't. Y por último, si está el verbo to be are en el planteamiento, pues la tag question quedaría con aren't. Ahora vamos a mirarlo con ejemplos. Ustedes dirán, ay, pero ¿por qué si el verbo to be es am en el planteamiento? ¿Por qué la tag question quedaría con aren't? Porque así es la regla. Miremos este ejemplo. Supongamos que yo en inglés voy a decir, I am an excellent student. Perfecto, ese sería como el planteamiento principal. Vemos que en este planteamiento tengo el verbo to be am conjugado I am. Yo soy un excelente estudiante. I am an excellent student. Entonces, si yo voy a hacer la tag question, yo diría, aren't I? Entonces, como les decía, ¿por qué acá coloco aren't en vez del am not I? Porque pues es muy escaso que los nativos digan amn't I. O sea, es decir, el am not en contracción. Entonces, aunque sí se puede decir, hay algunos que lo dicen, pero generalmente en vez del amn't dicen aren't I. Por eso les aconsejo que lo digan así. Vamos con nuestro segundo ejemplo usando el verbo to be conjugado is. Yo voy a decir en inglés que ella es una actriz. Entonces yo diría, she's an actress. Vemos en este caso que esta es la oración principal, por lo tanto, si está el verbo to be afirmativo en la oración principal, pues la tag question quedaría isn't she. Es decir, el verbo to be en la tag question sería negativo. Ahora, esta oración significaría, ella es una actriz, ¿no? She's an actress, isn't she? Bueno, ahora vamos con nuestro tercer ejemplo. Si yo digo en inglés, they are married, ellos son esposos o ellos están casados. Entonces, si el verbo to be en la oración principal es are, pues la tag question sería aren't they. Esta oración completa quiere decir ellos están casados, ¿no? O ellos están casados, ¿cierto? O ellos están casados, ¿verdad? Recuerden que esa estructura también la pueden encontrar al revés, es decir, si en la oración principal el verbo to be está de forma negativa, pues la tag question pondríamos el verbo to be de forma afirmativa. Por ejemplo, si está el am not, pues la tag question en este sentido sí iría con am. Aquí ya no pondríamos are, sino am. ¿Por qué? Porque pues ya la pronunciación como tag question es más entendible, es más sencilla. Es decir, si yo digo I am not an excellent student, vemos que aquí ya estoy colocando el verbo to be negativo. Por lo tanto, la tag question, aquí sí yo podría decir am I? I'm not an excellent student. No soy un excelente estudiante. ¿O sí? Am I? Y algo súper importante, en el video pasado les expliqué los dos tipos de entonación que existen para estas tag questions y las cuales son usadas dependiendo de la intención de esa tag question. Al final les voy a dejar el videíto para que lo visualicen. Bueno, ahora tenemos en este caso el ejemplo con is not. Entonces supongamos que yo voy a decir de forma negativa, she isn't an actress. ¿Qué significa? Ella no es una actriz.
Y por último coloco la tag question. En este caso ya voy a colocar el verbo to be is de forma afirmativa porque aquí tengo el isn't en el planteamiento principal. Por lo tanto, la tag question sería con el verbo to be is de forma afirmativa. Esta oración quiere decir, ella no es una actriz, ¿o sí? She isn't an actress, is she? Ahora vamos con nuestro tercer ejemplo. Supongamos que en el planteamiento principal vamos a tener el verbo to be aren't, que sería de forma negativa. Por lo tanto, la tag question sería con are. Por ejemplo, yo voy a decir ya en este caso que ellos no son esposos o ellos no están casados. Por ende, yo diría, they are not married. Are they? Vemos que en el planteamiento principal estoy colocando el are not. ¿Por qué? Porque estoy hablando de forma negativa. Y el tag question ya pondría are, que es el verbo to be are en su forma afirmativa. Estas serían entonces las formas de plantear las tag questions usando el verbo to be, ya sea como verbo principal, como se puede observar en estas oraciones, o como auxiliar. ¿Cuándo trabaja el verbo to be como auxiliar? Cuando, por ejemplo, usamos el verbo to be en el presente continuo, como en esta oración que estoy escribiendo aquí, que significa, ella está comiendo pizza. Vemos que aquí estamos utilizando el verbo to be is, no como verbo principal, sino como auxiliar. Ella está comiendo. Esta es la estructura del presente continuo. Por lo tanto, la tag question, pues igual, yo la pondría en este caso con el verbo to be. Si aquí el verbo to be como auxiliar está de forma afirmativa, pues en la tag question yo coloco este verbo to be como auxiliar de forma negativa. She's eating pizza, isn't she? ¿Qué significa? Ella está comiendo pizza, ¿cierto? O si el verbo to be como auxiliar está trabajando de forma negativa, pues la tag question iría de forma afirmativa. Por ejemplo, si yo digo, she isn't eating pizza, is she? Esta oración quiere decir, ella no está comiendo pizza, ¿o sí? Vemos aquí que en la oración principal estoy colocando el isn't de forma negativa, por lo tanto la tag question iría con el verbo to be is, pero de forma afirmativa. De esta forma se harían las tag questions usando el verbo to be en presente. Ahora, ¿cómo sería en pasado? Más fácil todavía, muñecuras, mucho más fácil. Y es que en pasado tenemos dos maneras de usar el verbo to be o de conjugar el verbo to be. Y estas dos maneras son el was y el were. Así que si el verbo to be en pasado está de forma afirmativa, pues la negación en la tag question sería wasn't o weren't. Recuerden que el was lo usamos para I, he, she, it y el were para you, we, they. Miremos un ejemplo usando el was. Supongamos que yo voy a decir en inglés que Samuel fue un arquitecto o Samuel era un arquitecto. En inglés sería Samuel was an architect, coma. Como aquí el was está en afirmativo, la tag question yo la pondría en forma negativa. Wasn't he? Samuel era un arquitecto, ¿no? Como vemos que este verbo to be was está de forma afirmativa, pues la tag question iría con este mismo verbo, pero de forma negativa. Samuel was an architect, wasn't he? Ahora, vamos a realizar una oración con el were, súper sencillito. En inglés voy a decir, ellos eran astrónomos, ¿no? Así que yo diría, they were astronomers, weren't they? Aquí sucede exactamente lo mismo, como en la oración principal tengo el verbo to be were, pues en la tag question yo lo colocaría de forma negativa, weren't. They were astronomers, weren't they? Ellos eran astrónomos, ¿cierto? Listo, preciosuras, así entonces hacemos las tag questions usando el verbo to be, en este caso en pasado. Ahora vamos con otro tiempo gramatical que es muy importante y por supuesto muy usado en inglés y es el presente simple. Claro que sí, muñecuras, present simple. Aquí tenemos arribita entonces el verbo to be y acá abajito vamos a empezar con el presente simple. Recuerden que la estructura es muy sencilla. En este presente simple el verbo se puede poner de dos formas. Uno, cuando le agregamos s o es, es decir, cuando está en tercera persona. Mejor dicho, cuando el verbo está al lado de he, she o it, pues sabemos que le agregamos s o es con base en la terminación del verbo. Por ende, la tag question la pondríamos con doesn't. Ahora, si el verbo afirmativo, en este caso en presente simple, no está acompañado de la tercera persona, pues sabemos que lo conjugamos normalito, pero en este caso la tag question iría con el don't, ¿vale? Vamos a mirar ejemplos. Supongamos que yo voy a decir la siguiente oración en presente simple. Él trabaja allí. Yo diría en inglés, he works there. Vemos aquí que tengo el verbo work conjugado en tercera persona. Por eso le agrego la S al work. ¿Por qué? Porque está acompañado de he, que es tercera persona. Por ende, la tag question yo la pondría con el doesn't. Entonces yo diría, he works there, doesn't he? ¿Qué significa? Él trabaja allí, ¿no? Observen entonces que como aquí
tengo el verbo en presente simple conjugado en tercera persona agregándole S, pues entonces en la tag question yo pondría el doesn't. Ahora, no sucede lo mismo cuando el verbo no está conjugado en tercera persona, porque ya la tag question va a ir con don't. Por ejemplo, yo voy a decir que ellos beben leche. They drink milk. Ay, aquí me faltó la Y en el they. Ahora sí, they drink milk. Listo, vemos que aquí el verbo drink, beber, no está conjugado en tercera persona, sino que está conjugado normalito porque está acompañado de they. Así que la tag question, pues yo la complementaría con el don't. Entonces diría, they drink milk, don't they? ¿Qué significa? Ellos beben leche, ¿no? O ellos beben leche, ¿cierto? Ahora, recuerden que también la estructura puede ser a la inversa, es decir, si en la oración principal o en el planteamiento principal el verbo está de forma negativa, pues entonces en la tag question se pondría el auxiliar de forma afirmativa. Por ejemplo, yo voy a decir, él no trabaja allí, ¿o sí? En inglés yo diría, he doesn't work there, ¿does he? Observemos que en el planteamiento principal tenemos el auxiliar doesn't, que es el que le da como esa particularidad negativa a la oración. Por lo tanto, en la tag question vamos a poner el auxiliar solito, does he, y listo. Similar ocurriría con este ejemplo de abajo si yo lo coloco de forma negativa al principio. Si yo digo, they don't drink milk, en la tag question yo pondría, do they? ¿Por qué? Por lo mismo de lo anterior, porque si acá yo tengo el don't, que es lo que le da como esa particularidad negativa a la oración, acá ya debo colocar el auxiliar do solito. They don't drink milk, do they? Ellos no beben leche, ¿o sí? Ahora vamos con el otro tiempo gramatical y es el pasado simple. Este es aún mucho más fácil. ¿Por qué? Porque acá solamente usamos un auxiliar. Entonces, si en el planteamiento principal o en la afirmación o en la declaración principal el verbo en pasado está de forma afirmativa, pues entonces en la tag question debo colocar el auxiliar de forma negativa. Y esto cumple para todas las personas. I, you, he, we, she, it, bueno, en fin. Entonces, la tag question iría con el didn't. Por ejemplo, yo voy a decir en inglés, él cocinó ese delicioso pastel, ¿cierto? He cooked that delicious cake, didn't he? Observen entonces que acá coloco el didn't he, porque como la oración está en pasado, aquí tengo el verbo cooked en pasado, al hacer la tag question debo colocar el auxiliar correspondiente a ese pasado en negativo, que sería el didn't. Ahora, ¿qué pasa si en la oración principal o en la declaración principal en pasado está de forma negativa? Sencillito, como les expliqué una vez, recuerden que el pasado simple en su forma negativa, pues yo lo voy a realizar o la oración la voy a realizar usando el didn't. Si yo voy a decir en forma negativa que él no cocinó ese delicioso pastel o él no cocinó ese pastel, yo diría he didn't cook that cake, coma, aquí la tag question sí la debo formar con el did, es decir, con ese auxiliar, pero ya no en su forma negativa, sino así tal cual, solito. He didn't cook that cake, did he? En este caso quise decir, él no cocinó ese pastel, ¿o sí? Perfecto, preciosuras. Ahora vamos a pasar a otros tiempos gramaticales, es decir, vamos a aprender a realizar esas tag questions, pero en otros tiempos gramaticales. Y vamos a iniciar, en este caso, en esta segunda parte, con el present perfect. Claro que sí, o el presente perfecto. Aquí recuerden que utilizamos el auxiliar have o el auxiliar has, más el verbo en participio pasado. Así que si en la oración ustedes encuentran el auxiliar have más el verbo participio pasado, entonces en la tag question vamos a colocar el haven't. ¿Listo? Y si en la oración en presente perfecto ustedes encuentran el has más el verbo en participio pasado, pues entonces en la tag question ustedes van a colocar el hasn't. Esto para oraciones afirmativas en presente perfecto. Recuerden que el has lo utilizamos con la tercera persona, que sería he, she o it. Observemos entonces el siguiente ejemplo usando el presente perfecto afirmativo, es decir, voy a hacer una declaración, un planteamiento, una afirmación usando este presente perfecto afirmativo. Así que yo voy a decir, por ejemplo, you have passed the test, que quiere decir, usted ha pasado el examen o el test. Como acá está el verbo en participio pasado con el auxiliar para conformar ese presente perfecto, usted ha pasado, vemos que el have acá trabaja como auxiliar. Usted ha pasado el test, you have passed the test. Entonces la tag question sería haven't you, es decir, usted ha pasado el test o usted ha pasado el examen, ¿cierto? You have passed the test.
haven't you. Es decir, si el auxiliar en presente perfecto, que sería have, está de forma afirmativa, pues entonces en la tag question quedaría de forma negativa. Vamos con el segundo ejemplo en presente perfecto, pero en este caso utilizando el auxiliar has. Recuerden que este has es cuando está acompañado de la tercera persona, he, she o it. En este caso la persona va a ser Sophie, que representaría she. Sophie has slept well, que significa Sofía ha dormido bien. Y la tag question podría ser cierto o verdad. Entonces yo diría hasn't she. Observen entonces que aquí el has está funcionando igualmente como un auxiliar donde yo digo Sofía ha. En este caso el has significaría ha. Sofía ha dormido bien. Por lo tanto, entonces el auxiliar que uso en la tag question iría de forma negativa. Hasn't she. ¿Listo? Sofía ha dormido bien, ¿cierto? O Sofía ha dormido bien, ¿verdad? Perfecto, muñecuras. Ahora, ¿cómo quedaría si lo coloco a la inversa? Es decir, si la oración principal la coloco de forma negativa, entonces pues el auxiliar en la tag question iría de forma afirmativa. Es decir, si el auxiliar en el presente perfecto sería haven't más el verbo en participio pasado, pues entonces la tag question la pondría con have. O si el auxiliar en presente perfecto estaría como hasn't más el verbo en participio pasado, entonces en la tag question yo pondría has. Por ejemplo, si yo digo en inglés que usted no ha pasado el examen, yo diría you haven't passed the test. Por lo tanto, la question tag o la tag question sería con have you. ¿Por qué? Porque vemos que acá tengo el haven't passed, que está de forma negativa. Entonces yo en la tag question diría have you. Porque recuerden que siempre terminamos con el sujeto que hace alusión a ese sujeto que está en la oración principal. Recuerden que esta oración quiere decir usted no ha pasado el examen, ¿o sí? Ahora vamos con otro ejemplo, pero en este caso usando el auxiliar has. Recuerden que este sería en tercera persona, entonces yo voy a colocar la oración que hice arribita, la voy a colocar de forma negativa. Sophie hasn't slept well. Sofía no ha dormido bien, ¿o sí? Entonces yo diría, Sophie hasn't slept well, has she? Vemos que acá coloco el has, ¿por qué? Porque si acá en la oración principal tengo el hasn't de forma negativa, es decir, el auxiliar de forma negativa, entonces yo en la tag question pondría el has de forma afirmativa y luego el she porque pues me estoy refiriendo a la persona que es ella. Perfecto, muñecuras. Bueno, este sería entonces el ejemplo del presente perfecto. Vamos ahora con el past perfect. Este es mucho más facilito, muñecuras. ¿Por qué? Porque entonces aquí solamente tengo que enfocarme en un auxiliar y es el had. Entonces, si yo en el pasado perfecto de forma afirmativa la oración la compongo con el had más el verbo en participio pasado, pues entonces la tag question yo la pondría con hadn't. ¿Listo? Ahora, si yo en la oración principal ese hadn't está de forma negativa, es decir, la oración es negativa, entonces esa tag question sería de forma afirmativa, es decir, el auxiliar sería de forma afirmativa had. Supongamos que yo voy a decir en inglés que tu madre había ido a Francia, ¿verdad? O tu madre había ido a Francia, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, en la oración principal vemos que tengo el had gone, que es el auxiliar had más el verbo en participio pasado gone. Tu madre había ido a Francia, ¿verdad? Por lo tanto, en la tag question voy a colocar hadn't. ¿Por qué? Porque pues si en la oración principal está el had, entonces yo colocaría hadn't she. ¿Y por qué coloco she? Porque estoy hablando de tu madre, de ella. Por eso debo finalizar con ese sujeto que hace alusión al sujeto que está en la oración principal, que en este caso es tu madre, ella. Ahora vamos a hacer el otro ejemplo, pero a la inversa. Es decir, si en la oración principal o en la declaración o en el planteamiento la oración está de forma negativa, pues entonces en la tag question el auxiliar iría de forma negativa. Entonces si yo digo, your mother hadn't gone to France, que es tu madre no había ido a Francia, has she? ¿O sí? Tu madre no había ido a Francia, ¿o sí? Entonces vemos que si acá el auxiliar está en negativo, pues entonces en la tag question yo voy a colocar ese had, pero de forma afirmativa. Had she? Perfecto, muñecuras. Bueno, entonces estos son los ejemplos usando el presente perfecto y el past perfect. Ahora vamos con el otro tiempo gramatical que es muy usado. Y es el futuro con will. Ah, súper sencillito. 1, 2, 3, ¡tas! Vemos acá entonces los ejemplos. Y es súper sencillo. Si la oración principal está en forma afirmativa con ese will, pues entonces la tag question yo la pondría con el want.
Ahora, si en la oración negativa está el want, pues entonces yo esa tag question la pondría con will. Por ejemplo, si yo digo you will go to the museum tomorrow, vemos entonces que tengo el will, que es el que me da la alusión al futuro. Por ende, la tag question yo la pondría con want. Want you. Por ejemplo, usted irá al museo mañana, ¿cierto? You will go to the museum tomorrow. Want you. O si yo en la oración principal coloco el want, es decir, la oración en futuro negativa, she won't study for the test, que quiere decir ella no estudiará para el examen. Will she? Entonces yo en la tag question coloco el will, es decir, el auxiliar de forma normalita. She won't study for the test. Will she? Ella no estudiará para el examen. ¿O sí? Miren, preciosuras, que es súper sencillito. Esto solamente es cuestión de práctica. Ahora, algo súper importante. No me vayan a confundir el uso del have o has. Es decir, el have sabemos que puede trabajar como auxiliar, pero también puede trabajar como verbo principal. Cuando trabaja como auxiliar es cuando hacemos los ejemplos como lo hicimos hace ratito usando el presente perfecto, en donde vimos el have o el has como auxiliar. ¿Listo? Entonces, si yo voy a decir en la oración principal que él ha trabajado duro, ¿cierto? O él ha trabajado duro, ¿verdad? Así que yo diría, he has worked hard, hasn't he? Aquí entonces vemos que el has está trabajando como auxiliar. ¿Por qué? Porque está acompañando el verbo en participio pasado. Por lo tanto, aquí yo colocaría en la tag question el auxiliar hasn't. Pero si el have o el has, en este caso, trabaja como verbo principal, como en esta oración que yo digo, he has 5 children, que quiere decir, él tiene 5 chicos o 5 niños, doesn't he? Vemos entonces que aquí el has está trabajando como verbo porque es el verbo tener. Él tiene 5 hijos. Entonces, el auxiliar, como estoy hablando en presente simple con el verbo tener, aquí el auxiliar sería doesn't. ¿Sí? ¿Por qué? Porque has es el verbo tener. Entonces estoy haciendo una oración como en presente simple. Por ende, en la tag question coloco el auxiliar correspondiente a ese presente simple, que sería doesn't. He has 5 children, doesn't he? Y supongamos que vamos a decir la oración a la inversa. Es decir, yo voy a decir en inglés que él no tiene 5 niños. Entonces, en presente simple, pues sabemos que utilizamos el auxiliar doesn't. Cuando yo digo he doesn't have 5 children, estoy queriendo decir él no tiene 5 niños. Does he? Y la tag question sería con el does solito, ¿sí? Que significaría o sí, como él no tiene 5 niños, o sí, he doesn't have 5 children. Does he? O sí. Y esto mismo lo van a hacer con el verbo had en pasado, que significaría tenía, o tuvo, o tuvieron, o tuve. Es decir, no lo pueden confundir con el auxiliar had en pasado perfecto. Y bueno, preciosuras, espero que les haya quedado mucho más claro. Recuerden que por aquí arribita les voy a dejar el video de la explicación más específica de las tag questions, de en qué contexto los usamos, cómo, etcétera. Y esto pues ya es como el complemento. Así que thank you so much por visualizar. Recuerden que si el video les fue útil le pueden dar un like, se pueden suscribir aquí abajito y compartir este video con otras personitas. Y si quieren que les explique otro tema, me lo pueden dejar aquí abajito en la cajita de comentarios. Bye, besitos.